Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con los ejercicios de tercero de la ESO, concretamente del tema número 4, las reacciones químicas, ¿de acuerdo? O la reacción química. Bien, recordad que en Antonio Profe tenéis todo lo necesario para aprobar física y química, toda la teoría explicada y todos los ejercicios, y algunos de los ejercicios más importantes de cada tema, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir entonces con un ejercicio del tema 4, la reacción química. Os leo el enunciado y lo hago en la pizarra, ¿de acuerdo? Te dice: la ecuación química ajustada para la combustión del monóxido de carbono es 2CO2 gas más O2 gas para dar 2CO2 gas. La voy a poner en la pizarra, ¿vale? 2CO gas más O2 gas para dar 2 de CO2 gas. La reacción no la dan ajustada, no es lo normal es que no te la den ajustada, pero siempre para asegurarnos lo comprobamos, ¿de acuerdo? Mirad, 2 carbonos, 2 más 2, 4 oxígenos, 2 por 2, 4 oxígenos. O sea que efectivamente la reacción no la dan ajustada. Repito, es importante, porque no se puede hacer nada con una reacción química si no se ha ajustado. ¿De acuerdo? Bien. Te hacen una serie de preguntas acerca de esta ecuación. La primera que te hacen es la siguiente. Una molécula de monóxido de carbono reacciona con una molécula de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono. Tenemos que decir si esto es cierto o es falso y, en caso de que sea falso, explicar por qué. Él nos dice que una molécula reacciona con una molécula para dar una molécula. Es evidente que no, es falso. 2 moléculas de monóxido de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de dióxido de carbono. Luego, la primera afirmación que nos dice el ejercicio es falsa. Segunda afirmación. 2 moléculas de monóxido de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de dióxido de carbono. Esta es cierta. 2 moléculas de monóxido de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de CO2. Esta sí que es verdadera, ¿de acuerdo? C. 2 gramos de monóxido de carbono reaccionan con 1 gramo de oxígeno y como resultado forman 2 gramos de dióxido de carbono. O sea, esta es falsa, ¿vale? Nos dicen que 2 gramos reaccionan con 1 gramo para dar 2 gramos. Eso es falso. Los coeficientes estequiométricos, que son los numeritos que aparecen delante de los elementos o los compuestos químicos que aparecen en la reacción, ¿vale?, nos indican las moléculas que están reaccionando, los moles que están reaccionando, y si estamos trabajando en volumen y mantenemos la presión y la temperatura constante, también nos pueden indicar el volumen y podríamos decir 2 litros reaccionan con 1 litro para dar 2 litros. Pero nunca se puede convertir esto directamente en gramos y decir 2 gramos reaccionan con 1 gramo para dar 2 gramos. Con lo cual es falso, ¿de acuerdo? Es falso. Y por último, 2 kilogramos de monóxido de carbono reaccionan con 1 kilogramo de oxígeno para formar 2 kilogramos de dióxido de carbono. Obviamente esta también es falsa, ¿vale? Como acabamos de decir hace un segundo, esto indica moléculas, moles o volúmenes, pero masa nunca. Luego, 2 kilogramos con 1 kilogramo para dar 2 kilogramos es falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya hemos terminado el ejercicio. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.